Esta semana comenzó tremenda, llena de información y de decisiones, donde le ha quedado claro a los dos bandos sus razones y que cada quien tiene la razón, pero el asunto más peligroso es que se han tomado y se han firmado decisiones y compromisos que significan lastimadamente más muerte y más tragedia. Armas verdaderamente, yo le diría satánicas. Sí, ¿y de qué tipo de armas vamos a hablar? Pues ese es el problema, y no solo las armas, sino decisiones y abrazos también de hipocresía, pero que en el terreno y en el campo de batalla se traducen como más conflicto. Y nosotros pues estamos aquí para denunciar justamente esas contradicciones sobre todo porque contradicen el sentido humano de todos los que no queremos guerra y queremos más vida, más paz para este mundo. Soy Roberto de la Madrid y esto que viene de dentro del corazón de todo el equipo y de toda la gente que participa aquí, Detrás de la Razón. Comenzamos. Una semana llena de cosas y de puntos a tratar, de los cuales, pues usted ya sabe, tú ya sabes que Javier Martínez ha estado preparándose toda la semana, siguiendo la pista, siguiendo la información, obteniendo de sus propias fuentes pues muy confiables y fuentes que pues no todo el mundo tiene acceso a ellas, para tratar temas como no se tratan en ningún otro lado. Y aquí está Javier. Javier, un abrazo, qué gusto saludarte allá del otro lado del charco, como dicen algunos, del otro lado del Atlántico, pero finalmente todos los que estamos aquí en Detrás de la Razón, y me refiero a todos los cientos de miles de seguidores que formamos la comunidad, pues estamos unidos prácticamente, aunque no pensemos igual, pero estamos unidos en un solo punto: no guerra y sí paz, sí humanidad. Javier, pues vamos directo, empezamos contigo, y el primer punto son los negocios macabros que tú le has nombrado Dirty Business. Te escuchamos con mucha atención. Un placer, Roberto. Es verdad que cuando hablamos de armamento, y armamento para matar, no para defender, armamento para incrementar los bolsillos de algunos a costa de las vidas humanas, es dirty business, es decir, es negocio sucio de las armas. Las ventas de los fabricantes de armas están en auge, cientos de miles de millones de dólares en ventas actuales y en ventas futuras. Por otra parte, vemos, y voy a tratar primero el foco en Estados Unidos, la reducción que se prevé de un 47% en el presupuesto de los Estados Unidos, de un 47% del gasto discrecional, es decir, todo lo que es recortes y las políticas de recortes que se van a incrementar de aquí al año que viene en gastos sociales y ciudadanos. Pero en cambio, todo este recorte de 47% va a ser el incremento del aumento del presupuesto militar de los Estados Unidos.
Al contrario, habría que reducir los gastos de armamento militar. Comencemos por reformar, entre otras cosas, la financiación de las campañas electorales, el cabildeo o comisiones a los políticos, las puertas giratorias entre el Congreso, el Ministerio de Defensa y la industria del armamento de las armas. Para el año fiscal 2024, recordemos que las elecciones presidenciales serán el 5 de noviembre del año 24, próximo año. Ya en el presupuesto de este año fiscal, la administración Biden ha pedido y ha logrado una cifra de incremento de 886.000 millones de dólares para, supuestamente, la defensa nacional. Una cifra más elevada en términos reales que los picos que tuvieron con las guerras de Corea, con las guerras de Vietnam y con la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Esta cifra de 886.000 millones podría incluso ser más elevada porque, según las condiciones que he estudiado y los términos del acuerdo sobre el techo de deuda concluido entre el POTUS Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de California, Kevin McCarthy, presionan en pos de un paquete urgente que pudiese no solo suministrar además esa ayuda siempre imparable para la defensa de Ucrania, sino además, y presión de los halcones en el Congreso, decenas de miles de millones extra para financiación suplementaria, luego lo veremos con detalle, del presupuesto ordinario del Pentágono. Es una pésima idea para los propios intereses de los ciudadanos y de la sociedad de Estados Unidos. He seguido un informe de un instituto norteamericano, del Quincy Institute, el Quincy Institute for Responsible Statecraft, es decir, el Quincy Institute para Política de Estado Responsable. Las cifras acordadas, dadas al Pentágono, son superiores incluso a las que el Pentágono pedía. Se quiere sostener, se dice, una estrategia de defensa nacional que para mí y para muchos es defectuosa, porque intenta abarcar lo inabarcable, de ir más allá de todo, de intentar hacer todo en cualquier parte del planeta, ya sea ganar una guerra contra Rusia, ganar contra China, intervenir en Irán, en Corea del Norte o perseguir una guerra mundial contra el terrorismo que comprende tener actividades militares en al menos 85 países del planeta. De ahí la necesidad del instrumento para esta administración belicista, el instrumento de la OTAN. Aparte de ser un gasto económico, hará igualmente de los Estados Unidos y del mundo un mundo, valga la redundancia, más inseguro. Va a conducir a incrementar conflictos inútiles que van a sesgar vidas, van a sesgar recursos y que contribuyen, repito, a la inestabilidad, a la desestabilización de países y regiones enteras. Ya tenemos las experiencias de Irak, de Afganistán. Además, se privilegian los compromisos militares de duración indeterminada en relación a otros problemas y, por lo tanto, estas supuestas necesidades de incrementar los presupuestos militares en vez de atajar catástrofes climáticas, catástrofes alimentarias, catástrofes de salud, es en balde, porque es incrementar los bolsillos de los congresistas, de las industrias armamentísticas, y se tiene el riesgo de intensificar más amenazas y más problemas, reduciendo además la capacidad de cómo prevenirlos. Los costes del encarecimiento militar son agravados por esta escalada de intensificación, de influencia indebida en cualquier parte del mundo que ejerce la industria armamentística de los Estados Unidos, fundamentalmente, y muy en segundo plano de sus aliados peones. Estamos hablando que, para que nos hagamos una idea, en el seno del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado, en las últimas campañas electorales, la industria armamentística ha estado dando, en las dos últimas, en torno a los 83-90 millones de dólares. Y hay 820 lobistas, es decir, un lobista o cabildero por cada miembro de ambas cámaras del Congreso. La industria armamentística, aquí no hay reconversión jamás,
saca también partido diciendo que dan puestos de trabajo. Pues voy a desmentir esta realidad con datos y con cifras, porque en los 3 últimos decenios la contribución de la industria armamentística en creación de puestos de empleos netos antes era, hace un decenio, de 3,2 millones de empleos directos, actualmente es 1,1 millón de empleos directos. Por lo tanto, se ha reducido en 3. Y además, la contribución a la mano de obra nacional de los Estados Unidos, con una plantilla nacional, por así decirlo, de 160 millones de trabajadores, solo aporta a la industria armamentística 0,6% de la mano de obra nacional. Por lo tanto, este incremento en el coste del armamento en 45.000 millones de dólares al Pentágono, solo al Pentágono, más allá de lo que el propio Pentágono solicitó, es como demostrar claramente que los intereses particulares de las industrias armamentísticas y de sus subvencionados y comisionados políticos está por encima de los intereses nacionales de la nación. Es un sistema que hace que determinados representantes y senadores prioricen los intereses de sus cabilderos, de sus financiadores de campaña y que estén por encima de los intereses de la nación. Era más barata la estrategia de la disuasión nuclear y de la estrategia, por encima de todo, de la diplomacia. Se podrían economizar, y termino con este punto, en torno a 1.300 millones de dólares solo en Estados Unidos en el próximo decenio si se hiciesen 3 cosas. La primera, prohibir a los oficiales superiores y a los altos funcionarios del Pentágono que puedan trabajar en eso de las puertas giratorias después de su labor militar en cualquier empresa militar que reciba, según lo que proponen algunos congresistas como la senadora Warren, dicen de empresas de más de 1.000 millones de dólares al año. Yo diría por lo menos de 500 millones de dólares al año. No podrían entrar en esas empresas y prohibir que las grandes empresas les contratasen a estos funcionarios del Ministerio de Defensa. Segundo, poner fin a una práctica perversa que es la industria armamentística financia las campañas de los miembros que luego van a ser directamente elegidos en las comisiones de armamento y en las subcomisiones de créditos de defensa. Y en tercer y último lugar, convendría desarrollar estrategias económicas regionales que creen alternativas de industria civil, de empleo en no industrias para matar, sino en industrias para vivir, en las zonas donde hay actualmente industrias. Pero es justamente lo contrario. Y luego veré, cuando comentemos lo de la cumbre de Vilnius, cómo además se va a subcontratar a Europa, a la Unión Europea, a que se haga una reconversión industrial a una economía de guerra. Por lo tanto, la dependencia de la industria del armamento es la que crea las guerras, muchas veces innecesarias y muchas veces única y exclusivamente para los intereses particulares sobre los intereses nacionales de un Estado como los Estados Unidos. Pues sí, pues es un gran negocio, ¿no? Y yo creo que en ambos lados, solo que el negocio de Estados Unidos pues es monstruoso, pero en las diferentes partes del mundo, todo lo que suene a negocios para intereses personales y jamás para el pueblo, y todo lo que suene a carnicería, a moledora de carne y a guerra y a sangre, pues también es un negocio. Pues muchos se mueren, pero para los otros pues ganan y ganan dinero. Vamos directo con el punto que nos pusiste. ¿Por qué dices que Estados Unidos está enviando pues el arma más mortífera de todas las armas a Ucrania? A ver, eso está buenísimo. Ya lo hemos también anunciado aquí en Detrás de la Razón, pero bueno, pues falta tu profundidad, Javier, por favor. En una entrevista en Político, bueno, antes de la entrevista de Político, en una entrevista de Biden a la CNN antes de viajar a Europa, ahí dijo claramente que tomaría una decisión que le había costado mucho pensar, una decisión que iba a ser habilitar temporalmente, dar permiso para que, violando una convención, por cierto, los Estados Unidos, ni Rusia, ni China son miembros de esa convención, hay que decirlo también, pero hay 123 países del planeta, entre ellos todos los de la Unión Europea, y no han dicho nada y se han callado en la cumbre de Vilnius. Hay una convención
del 30 de mayo del año 2008, que ha sido fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas y previamente se adoptó en Oslo. Se llama la Convención de Oslo sobre municiones de racimo. En inglés es la Convention on Cluster Munitions, porque cluster es el nombre que se da a las municiones o bombas de racimo. Y Biden va a enviar a Ucrania, de hecho ya se ha utilizado, estando en plena cumbre sobre una ciudad que luego comentaré, una ciudad de Ucrania por parte del gobierno de Kiev, en manos de los rusos esta ciudad, y ya se ha utilizado las bombas de racimo. Los Estados Unidos de Biden envían a Ucrania, y digo la más mortífera, porque si vemos en lo que os he enviado de cómo funcionan estas armas, desde los aviones o incluso de tierra a tierra desde cañones, es un tipo de armas en la cual cuando tú disparas un misil, ahí se ve claramente, cuando ahí están los dos tipos de bombas de racimo, las antipersona y las antiblindado. Vemos que se abre una espoleta y de una bomba salen múltiples cientos de pequeñas bombas, de minibombas, cuya posibilidad de matar no está solo en el momento, no explotan solo en el momento. Hay una fiabilidad muy baja, no llega ni al 20%, de que se abran en el momento que están cayendo sobre un determinado territorio. Es decir, por eso se prohibieron, porque tenemos la experiencia de cuando los Estados Unidos las utilizaron en Laos, que luego lo veremos con más detalle, cómo ha causado desde los años 60 para acá, sigue causando muertes estas bombas de racimo, porque lo único que hacen es contaminan todo el territorio donde caen. Su objetivo ya no solamente es un tanque o un batallón militar enemigo, sino al desplegarse en racimo, como su expresión dice, caen y se multiplican como si fueran varios estadios de campos de fútbol, y por lo tanto contaminan terrenos, contaminan ríos, y son un peligro para la generación presente y futura y para la población civil. De ahí que no solamente haya muertos militares, sino muertos civiles, y fundamentalmente, y eso se ha visto en la experiencia en Laos, que desde la guerra del Vietnam para acá sigue habiendo territorio que no se puede utilizar porque siguen existiendo bombas de racimo no detonadas, ya que, repito, no detonan todas en el mismo momento que caen, y por lo tanto mutilan y asesinan personas por generaciones. Y eso estaba prohibido en esta convención, pero que prohíbe todo uso, y esto es lo importante, prohíbe no solo el uso, sino la producción, la transferencia, es decir, la entrega y el almacenamiento de las municiones en racimo. Oye, Javier, déjame interrumpirte. Javier, déjame interrumpirte porque déjame aplaudir tu imparcialidad y tu neutralidad, porque justo en la infografía que nos envías, pues es una arma de racimo de Rusia, ¿no? Porque ahí vemos un Sukhoi, cómo trae las armas de racimo y cómo las avienta. Y entonces, porque luego hay gente que dice que aquí somos prorrusos, y ni somos prorrusos, ni pro Biden, ni pro nada. Entonces, de verdad, un aplauso a tu imparcialidad de denunciar lo que hace Estados Unidos, pero también con esta infografía que nos mandas de cómo funcionan las armas de racimo, pues nos envías un avión Sukhoi y cómo del Sukhoi salen estas bombas también desgraciadas. Y pues gracias, y esto es para que quede claro, porque luego hay gente que nos califica de no hay calificativos, aquí somos imparciales. Y felicidades, Javier, perdón la interrupción, pero creo que valía mucho la pena. Adelante y te seguimos escuchando con mucha atención. Es que creo que es fundamental, si se está condenando un tipo de armamento y hay una convención que nos une desde Europa, nos obliga a todos los países europeos a el uso, a la producción, a la transferencia y al almacenamiento de estas municiones, independientemente de que nuestro gran aliado lo quiera hacer ahora y sembrar el territorio de Ucrania, y que el propio presidente de Ucrania acepte minar su territorio con más bombas de racimo, yo no veo no solo la racionalidad, sino
la inhumanidad de decir, bueno, pues echemos más bombas, convirtamos a Ucrania en un Laos donde no pueda ser utilizable ni el terreno, ni por eso digo que ¿dónde están los ecologistas en el gobierno alemán? ¿Dónde están los ecologistas de los Greta Boys que yo llamo? ¿Por qué no habla Greta ahora? ¿No está pagada para hablar de cómo contaminan los campos, cómo se contaminará el suelo, las aguas, morirán aves, animales, se mutilarán mujeres y niños? Nadie dice nada de eso. Es decir, todos en la cumbre de Vilnius de la OTAN han dado por sentado y han aplaudido al petómano POTUS Biden, que bueno, que si le admiten gases y exabruptos, le admiten también que mine un territorio con bombas de racimo y además con la falacia y con la, yo diría más que falacia, con la cobardía y la ignominia de decir, bueno, temporalmente, mientras que fabricamos más balas, porque se ha quedado sin balas Ucrania, vamos a permitir que temporalmente, durante 2 años o año y medio, se puedan tirar bombas de racimo en el territorio ucraniano. Es decir, si Ucrania dispara 1000 rondas de artillería diarias y según el asesor de seguridad del POTUS Biden hay que incrementarlo, y como hay que incrementarlo, bueno, pues como no nos da tiempo a incrementarlo y ya hemos dictado a los europeos a que parte de sus industrias las reconviertan en economía de guerra para fabricar estas DPICM, es decir, la Dual Purpose Improved Conventional Munition, es decir, las municiones convencionales mejoradas de doble propósito para incrementar la letalidad. Mientras tanto, vamos a darles nosotros armamento y es simplemente con el silencio de los corderos vasallos y la complicidad vamos a convertir a Ucrania en un territorio de muerte no solo actual y presente, sino para las generaciones futuras. Y esto, además dicho, sabiendo que luego limpiar las municiones sin detonar esparcidas es cuestión, si no difícil, yo diría que imposible, porque en Laos, repito, es un caso práctico que desde el año 64 los millones de bombas que tiró Estados Unidos de racimo sobre ese territorio siguen causando muertes todavía. Y eso sí, las industrias que las pueden fabricar, como un Raytheon y otras que diré, no solamente son balas antiblindaje y balas antipersonas, es decir, sino que como no explotan en el momento de que se disparan, van a causar muertos estos proyectiles durante generaciones. Tremendo, tremendo. Yo no me imagino a un familiar, a mi hijito, a tu nieto, caminando por algún lado en donde ya ni siquiera haya guerra y de pronto, boom, vuela en pedazos porque pues ahí aventaron una bomba de esas que se fragmentó en miles de bombitas y sigue matando y sigue matando. ¡Qué tragedia! Y qué bueno que lo denuncias, Javier. A ver, háblanos de la cumbre pues esta cumbre que incluso mandaron misiles y un escudo antiaéreo y misiles para defender a todos los mandatarios y presidentes, y sobre todo a Biden, que iban a ir o que fueron ahí a Vilna, como le dicen en español, o Vilnius, y donde pues jugoso, ¿no, Javier? O sea, donde se decidieron muchas cosas o se prometieron muchas cosas que para el analista profundo son de asustarse, Javier. Aquí tengo muchísima información y muchísimo análisis y va a ser, permíteme, mi respuesta bastante larga. Porque Perfecto. he intentado resumirla, son muchos folios los de información que ni ha salido en prensa. Voy a intentar ir rápido. En esta cumbre, repito, la cumbre de Vilnius o de Vilna, se ha aprobado el paquete, entre otros, el paquete de asistencia plurianual para Ucrania, que ya se anunció, que es concretamente, hay una iniciativa
que va en 3 partes. Es decir, la primera, voy a contar todos los acuerdos, incluso los no salidos en prensa. Y también nos vas a permitir al final poner el meme, ¿no? Al final de tu intervención de este punto, podemos poner el meme que nos enviaste donde se ve Zelensky como que estaba riendo ahí. Es un meme que hicieron, pero con o sin escoba, ilustra perfectamente lo que fue hacer ahí. Adelante, perdón que te interrumpa, Javier, pero creo que también era elocuente. Al final lo ponemos. Gracias. Los 31 miembros de la alianza acordaron, siguiendo los dictados de su jefe, el POTUS Biden, una mayor interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y las Fuerzas Armadas de la OTAN, y representa solo una parte de para fortalecer lo que va a ser una cooperación sí o sí, es decir, para mí es una entrada de Ucrania, es decir, la OTAN está en guerra contra Rusia sí o sí, y lo voy a decir sin cortapisas, estamos en guerra contra Rusia. La cooperación militar y política entre la OTAN y Ucrania ya es muchísimo más grande de lo que nos podíamos pensar, no solamente entrega de armas y de armas cada vez más mortíferas, sino que va a haber, segundo, un establecimiento de un Consejo Permanente de Ucrania que se juntará con un Consejo OTAN que se ha reunido por primera vez en la cumbre con la asistencia de Zelensky, y es una reafirmación, como decía Stoltenberg, del compromiso sí o sí. No es necesario decir que se ha pospuesto, y como muchos analistas dicen, pero no ha entrado la OTAN, ha entrado ya en la OTAN por la puerta trasera. Y el tercer punto, aparte de este Consejo y Ucrania-OTAN permanente, donde se fijarán la asistencia al presidente de Ucrania como un gabinete de gobierno o de crisis permanente. Y el tercer punto, el nuevo objetivo de defensa, que para los 31 países ya no basta con el 2% del presupuesto, sino que se quiere incrementar, y yo creo que muchos estados ya han rozado incrementos del 3,8%, del 4%, pero ya no basta con el 2% de los recursos de una nación para destinarlos a lo que supuestamente es la guerra en Ucrania. En la cumbre de Vilnius también se formalizó 3 planes regionales de defensa. Uno que cubrirá el Atlántico Norte y el Ártico, es decir, se quiere el cerco de Rusia sí o sí. Otro que va a ser el Báltico y Europa Central. Y por último, el Mediterráneo y el Mar Negro. Pero no se queda solo ahí. Ya desde julio del año pasado, el jefe aéreo noruego quería un centro de operaciones aéreas nórdicas, y todavía no estaban ni Suecia ni Finlandia. Pues bien, ahora que Suecia y Finlandia están unidos dentro de la OTAN, se duplica el número de cazas de 4ª y de 5ª generación que actualmente planean desplegar los miembros nórdicos de la OTAN. Curiosamente, cuando hablo yo de las dirty business, de los negocios sucios, el 10 de diciembre del año 21, todavía no había ninguna intervención militar rusa, ya Finlandia eligió comprar F-35 de Lockheed Martin por valor de 10.000 millones frente a las otras ofertas. Curiosamente, todas las ofertas que se presentaban eran rechazadas frente a las de Lockheed Martin. Se rechazaron las ofertas del Eurofighter Typhoon, del Dassault francés, del Rafale italiano y del Saab Gripen E, y también de Boeing. Solo se cogieron por 10.000 millones por parte de Finlandia, y Finlandia era un país neutral. Entonces, 10 de diciembre del año 21, se eligió comprar estos F-35 por 10.000 millones. Pero incluso la neutral Suiza, en junio del año 21, también en sus concursos eligió armamento de los F-35 frente a Dassault, Eurofighter y Boeing, con otro contrato, Suiza, de 6.500 millones. Curiosamente, en el año 21, todos estaban preparándose en comprar armamento norteamericano. Curiosa tendencia, esta la del dominio de los F-35, que ha ido ganando desde el año 21 todos los concursos de adquisición que ha participado, con la excepción de Alemania, que todavía era un poco díscola. Todavía. Cuando se dice que
y lo decía el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y hablando de la cumbre, Dmitry Kuleba, que decía en tuit el lunes que los aliados de la OTAN han llegado a un consenso sobre eliminar los procedimientos que utilizan para otros países para que puedan entrar en la OTAN, lo que se llama la membresía OMAP, planes de acción de membresía, que es un procedimiento que todos los estados, fijado por el propio procedimiento OTAN, tienen que seguir, pues ya no es tan importante como parece, porque están convirtiendo de jure, de derecho, lo que ya es de facto. Y el propio Kuleba decía que su país ya ha cumplido con las obligaciones militares típicas de quienes participan en estos planes de acción de membresía. Y dice, con toda la realidad del mundo, y lo dice el ministro de Exteriores ucraniano, que las Fuerzas Armadas ucranianas están entrenadas, están equipadas por la OTAN para librar su guerra de poder, su proxy war, contra Rusia, convirtiéndola así en un miembro de la OTAN de facto. Y por lo tanto, el discurso de Putin del 24 de febrero tiene mucha razón, porque ya en el 24 de febrero del 2022 estaba viendo cómo se estaba preparando incluso a los países neutrales en este gran estrategia del imperio unipolar en decadencia, vendiendo armas de destrucción masiva no solo a Ucrania, sino buscando la balcanización, el cerco y la balcanización de Rusia, y por eso Rusia está librando esta lucha existencial, porque en la cumbre de la OTAN también se ha dicho en esta entrevista que decía de la CNN el lunes Biden, que dice que no creo, Biden, que Ucrania esté preparada para unirse a la OTAN, pero si Ucrania se está uniendo por la puerta trasera, está por la puerta trasera, y dice que no creía Biden que hubiera unanimidad, lo están metiendo con calzador. Es decir, cuando se dice que es prematuro pedir una votación, claro, porque es prematuro, porque saldría algunos que dirían que no, pero por eso se está haciendo con esta política de comprometerse a no admitir que está entrando por esta puerta trasera. En esta entrevista a la CNN el viernes 7 de julio, el anuncio de la Casa Blanca de las bombas de racimo era previo a la cumbre de la OTAN. En la cumbre de la OTAN nadie ha dicho nada sobre esto que dijo Biden. ¿Quién va a cuestionar a Biden dentro de la OTAN? Él dijo que enviaría, y lo he dicho en la primera pregunta, en un periodo de transición hasta que los Estados Unidos, que no van a ser solo los Estados Unidos, va a ser la Unión Europea, por lo que voy a decir, van a producir artillería de 155 milímetros de balas para Ucrania, y por lo tanto, mientras que no esté el pack de reposición, que tardarán un año o año y medio, se van a utilizar, de momento no pasa nada, estas armas de racimo. Turquía ha conseguido, por otra parte, obtener los F-16 que pedía, y por lo tanto ha admitido la entrada la entrada de Suecia. Esto no va a romper tampoco la relación entre Turquía y Rusia, porque el pragmatismo economicista de Putin va a hacer que sus intereses económicos de nación, como él interpreta, sigan con los acuerdos con Turquía, por otra parte. Pero la muerte se va incrementando. Desacredita Biden y desacredita Sullivan a Kuleba en lo que estaba diciendo de que ya ha cumplido con todos los protocolos Ucrania. Pues en la verdad, en esta garantía de seguridad que le están ofreciendo estilo Israel, ¿qué es esta garantía de seguridad estilo Israel? Es proporcionar diversas formas de asistencia militar, de inteligencia, de intercambio de información, de apoyo cibernético y otras formas de apoyo material, y va más allá. Hay un consejo permanente, consejo OTAN, consejo Ucrania, que van a estar como si estuviera sentada dentro del consejo de la OTAN. Por lo tanto, la bandera de la OTAN ya ondeaba en la Plaza de la Independencia de Kiev en enero del año 2022, antes de la intervención de febrero. Ya los planes de cómo se están desarrollando los hechos ya estaban en la mente de los agentes. Y cuando mienten con una interpretación, y lo voy a señalar también,
una interpretación torticera. ¿Qué significa torticera? Pues que no se ajusta ni a la ley ni a la moralidad. No es tortillera, es torticera. Interpretación torticera del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, que dice: no se exige el uso de la fuerza armada, sino solo la acción que un Estado miembro puede considerar necesaria. Es decir, quieren formalizar que haya tropas, en este caso, por ejemplo, polacas o de otro Estado, que puedan entrar en territorio ucraniano, y no ya como mercenarios, sino como tropas del país. Pero esto sería, lógicamente, una vinculación, sí o sí, del artículo 5. Si Rusia atacase a las tropas polacas que se metieran en territorio ucraniano, la guerra estaría automáticamente. El resto de países de la OTAN deberían de auxiliar a estas tropas indebidamente ingresadas en un terreno de guerra ajeno a la OTAN por parte de Polonia o del que fuere. Además, en Vilnius, a la revista Foreign Affairs, Stoltenberg, por cierto, ¿cómo se heredan hasta los cargos? Stoltenberg es hijo del exministro de Defensa y de Armas de Noruega, y lógicamente, como aquí las castas se heredan de padres a hijos, él está en el negocio de las armas y de las defensas y de los armamentos. El gasto en defensa este año de los aliados europeos y Canadá realmente no es el 8%, no es el 2%, es en términos reales el 8,3%, y la OTAN va a gastar, además, en crear un ejército permanente de 300.000 soldados. Además, este Consejo OTAN y Ucrania es lo que he comentado, entre otros muchos puntos más, y la OTAN quiere hacer de escudo en cualquier parte del mundo. Se llama Tratado del Atlántico Norte, pero podría ser tratado planetario, es decir, quiere ser escudo desde el mar Báltico al mar Negro, al Ártico, al Océano Índico, al Pacífico. Es decir, la OTAN no es lo que dice que es. La OTAN no es lo que dice que es. La OTAN está jugando a ser, como en la fábula de La Fontaine, la rana que vio a un buey, en este caso China, y como es un instrumento de Estados Unidos, la rana quiere hincharse para coger el tamaño de China. ¿Y qué le pasó a la rana de La Fontaine? Que la rana se hincha para parecer un buey y termina explotando. Pues la OTAN no es un tratado del Atlántico Norte defensivo. Es decir, ¿qué hace la OTAN en todos estos territorios? ¿Qué hace que Finlandia, miembro que antes era de los no alineados, es decir, neutral, sea miembro de pleno derecho desde abril del 2023, y que Suecia no pertenezca también? Es decir, los halcones han logrado que no solo se venda en el dirty business de las armas, sino que se aseguren negocio de aquí a como mínimo 2 años. 2 años, porque el propósito real es vincular a Europa occidental. Esa es el verdadera cara de la OTAN, que la Europa entera, y ya no digo occidental, que haya un orden mundial liderado por Estados Unidos a cambio de las migajas de obtener concesiones en temas como el comercio, las políticas de exportación, políticas monetarias. Ya lo dijo Bill Clinton en el año 89. La OTAN es una agencia de calificación que dice que este país es seguro o no es seguro para invertir, es seguro o no es seguro para desarrollar. Y además han de adherirse a un credo, el credo neoliberal, que tienen que mantener el libre mercado, pero siempre que favorezca, evidentemente, a los Estados Unidos. Y cuando se habla de que es modelo para imponer la democracia y modelo para imponer el orden del derecho que se dicta desde Washington. Porque cuando hay cualquier conato de un Estado vasallo que es o cae en políticas nacionalistas o en políticas socialistas reales, ojo, a esos países vasallos se les acalla y se les cambia el gobierno y la administración. Se le corta de raíz cualquier conato de nacionalismo. Pensemos en la Italia de la época del Partido Comunista Italiano en relación con la democracia cristiana.
¿Qué es lo que pasó? Los atentados de Bolonia, los atentados múltiples, la infiltración de terroristas, se acabó con cualquier veleidad nacionalista y socialista. Pensemos en Grecia, en lo último, en el experimento que salió malogrado de Syriza. Pensemos en el Portugal, en España. Es decir, cualquier momento que cualquier vasallo de la OTAN se sale de la línea que marca Washington, lógicamente o le arman un golpe de Estado o un cambio de gobierno. Ahora ya no son golpes de Estado militares, ahora es mucho más fino, son revoluciones de color, es a través de ONGs, o te montan la historia del uso del terrorismo como arma, como pasó en España con el MPYAC de Cubillo, que buscaba la independencia de las Islas Canarias, si España, evidentemente, tenía reticencias para entrar en la OTAN. Acabadas las reticencias y entrando en la OTAN, Cubillo fue asesinado en Argel. La doctrina de los Estados Unidos y de la OTAN, y voy a intentar resumirlo, es además muy estúpido lo que están haciendo, porque se ve claro que no es ganar una guerra para evitar muertes. Los ataques clásicos, cuando se han dicho primero doy un tipo de armas, luego daba los tanques, los ataques clásicos implican la supresión y la destrucción preliminar de las posiciones defensivas del enemigo, en este caso de Rusia, a través de la artillería y de la aviación. Como la aviación ucraniana fue destruida en los primeros momentos y la artillería no solo la están desgastando, desviando y malgastando, incluso se están apropiando los propios rusos de lo último ha sido hace horas del misil británico Storm Shadow, que lo han cogido casi íntegro y lo van a estudiar en Moscú a ver cómo funciona el artefacto británico. Es decir, se ha echado desde los años 91, desde la Primera Guerra del Golfo, los Estados Unidos han ido perdiendo las guerras porque han creído solo en la superioridad aérea. Cuando ellos dijeron ganamos la Primera Guerra del Golfo como un triunfo lógico contra un Irak donde Estados Unidos tenía superioridad aérea y tenía el peso del puño de los blindados americanos, ahí sí se podía ganar esa guerra. Destruyeron las defensas iraquíes. ¿Por qué no se están destruyendo las defensas rusas después de 3 semanas de ataques y de armamento continuo por parte de la OTAN? Porque aquí quien está haciendo la guerra es la OTAN, no nos engañemos. Y todo esto para ver que lo que se ha propuesto son las iniciativas que he dicho antes. Las iniciativas de Ucrania es la primera, el uso de fondos compartidos por todos los países europeos, por lo tanto mayor gasto en el presupuesto del Estado y detraer de los gastos de sanidad, de educación, de todos los gastos sociales en sí y ciudadanos. La primera, uso de fondos compartidos para compensar en parte el suministro del material militar a Kiev. La segunda, hacer compras conjuntas de munición para Ucrania, que conozcamos. Con esta última ayuda, la tercera que voy a comentar ahora, ya se incrementa el tipo de inversión o gasto que hace la Unión Europea a 3.000 millones, porque en cada una de estas iniciativas, la primera, la segunda y la tercera que voy a comentar ahora, eran tranchas de 1.000 millones. La tercera iniciativa, y es la más vergonzosa, es que se va a ampliar y se va a modernizar la producción actual de armamento en Europa, creando nuevas cadenas de producción, creando nuevas fábricas militares dentro de plantas ya existentes, e incluso se va a reconvertir antiguas plantas de munición adaptadas a las normativas actuales, porque se necesita, y lo he dicho al principio, de aquí a lo máximo 2 años, reponer las balas, reponer las armas que Ucrania ha perdido y sigue perdiendo. Y por lo tanto se va a tirar no solamente de los presupuestos generales de los estados, sino que lo más escandaloso de la cumbre de Vilnius o de Vilna es que además se van a utilizar para esto las inversiones de los llamados fondos europeos del instrumento llamado Next Generation, que fue creado para hacer recuperar a la economía europea
del empuje, del embate del coronavirus. Es decir, en el coronavirus hubo un gran negocio de las industrias farma. Ahora hay que prorrogar como sea el negocio de las industrias de armamento. Y aparte de echar mano de los presupuestos de los estados, del Fondo Europeo Next Generation, también se va a echar mano de los fondos de cohesión europeos que están destinados en derecho comunitario, en derecho europeo, para ayudar a equilibrar que las regiones más pobres de Europa se vayan creciendo en relación a las más ricas. Es decir, les importa poco la ciudadanía. Les importa poco que mueran ucranianos o que desaparezca el territorio minado con bombas de racimo en Ucrania. Les interesa hacer negocios, incluso con fondos que no eran destinados para ello, como los Next Generation y los fondos de cohesión, para fabricar proyectiles. Porque, señores y señoras, la Unión Europea tiene, según ha dicho el primer ministro, esto ya lo dijeron en el primer trimestre del 2023, y son datos del Real Instituto Elcano, es decir, poco sospechoso de ser prorruso. La proyección mensual de proyectiles de 155 milímetros es entre 20.000 a 25.000 proyectiles al mes. Pues bien, como esto ya se ha agotado, se tienen que producir sí o sí, reconvirtiendo industria en industria de armamento y convirtiendo la economía europea, como dijo el comisario europeo de Mercado Interior y de Servicios, Thierry Breton, la industria europea de defensa tiene que ser como, ¿cómo lo traduzco? La industria europea de defensa tiene que ver cómo podemos pasar a el modo de economía de guerra. Se están planteando que la industria europea esté, al menos durante 2 años, en una situación de economía de guerra. Entonces estamos en guerra, entonces se están primando determinados y se están subvencionando a determinadas industrias frente a otras. Porque ya no basta con la compra que propuso el ministro de Estonia, Urmas Reinsalu, que propuso que en abril que se comprasen y se compraron por 4.000 millones estas armas o estos proyectiles de 155 milímetros. Ucrania necesita entre 60.000 a 200.000 proyectiles al mes y Europa tiene que producir, de pasar de los 20-25.000 a los 200.000 o como mínimo 60.000, estamos viendo que Ucrania no solo va a ser el coladero de las bombas de racimo, sino toda la industria europea va a quedar supeditada con todo lo que acabo de decir, porque la declaración adoptada, y termino ya con la declaración adoptada, que son 24 páginas, por eso me he alargado, la declaración de Vilnius y luego lo que he visto fuera de las 24 páginas, por los 31 miembros, es un modelo para hacer una guerra global. Lo de Vilnius ha sido la declaración reveladora claramente de unos planes para una dominación unilateral global, porque ningún continente, casi ninguna región queda fuera de lo que ellos llaman en este documento el enfoque 360 grados de la OTAN. Ya no solamente el Ártico, el Báltico, el Mar Negro, el Mediterráneo, el Atlántico, el Indo-Pacífico, el Pacífico, es todo el planeta. La OTAN se ha convertido, repito, en una máquina de hacer armas, de vender armas y de provocar guerras para negocio de los políticos que lo apoyan y de las industrias armamentísticas que les pagan. Y por lo tanto, se pide, no quieren el fin de la guerra con Rusia, se pide en esta declaración, por supuesto, se dice que Putin es el objetivo. No, el objetivo es una Rusia desmembrada y el obstáculo es un Putin. Se pide que no a la impunidad de Putin, no a los crímenes de guerra, pero se van a enviar bombas de racimo. Esta es la coherencia intelectual y la coherencia moral de los líderes de Europa. Todos los responsables han de rendir cuentas, por supuesto, los de un lado, los de otro, los de arriba y los de abajo. Y se pide la retirada incondicional de Rusia, es decir, en derecho internacional hay 2 formas de acabar o de intentar un armisticio. Hay 2 cláusulas en derecho internacional que voy a explicar muy brevemente en segundos. La llamada cláusula tiene nombres latinos y lo voy a decir en latín y en español. Hay una que se dice terminar la guerra
o un armisticio al menos, con lo que se llama el statu quo ante bellum. El statu quo ante bellum es volver a la situación anterior a la guerra, es decir, retirada de tropas de ambos lados del terreno de batalla y volver al territorio como estaba antes de la guerra. Y la otra cláusula, que es la que sería la más apropiada, en tanto en cuanto es la que se ha venido aplicando por Occidente durante todo, desde la Segunda Guerra Mundial, es la uti possidetis jure, es decir, te quedas con lo ocupado en parte y renuncias, evidentemente. Esto es, podría hablar de guerras donde sea, y cuando se habla de la membresía de Ucrania de la OTAN, formalmente, claro, no hay membresía, porque se han saltado todas las normas y procedimientos habidos. Cuando se dice, se ha aplazado a un momento que no ha de llegar, mentira. Eso sería decir, se ha pospuesto ad calendas graecas, es decir, con ese término también griego que dice que se ha propuesto a algo, a las calendas griegas, es decir, a una cosa que no se realizará nunca. Pero ¿cómo? Pero si realmente quienes están formando, quienes están armando, quienes están participando son la propia OTAN, es decir, es una ficción putativa, y también utilizo el término, es una ficción del pensamiento decir que si se envían tropas nacionales, como he dicho, ya termino con esta parte, de un Estado miembro al teatro de operaciones de Ucrania, esto no compromete al resto de los miembros de la OTAN. Es una interpretación torticera y es una ficción putativa, porque es un compromiso que arrastrará a toda la alianza a una guerra clara, porque ya está la guerra. Es una ambigüedad legal, es un transvestismo del lenguaje. Es decir, cuando se habla de que se va a crear una fuerza de reacción rápida en Europa, que actualmente es de 40.000 a 300.000 soldados, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es el intento de obstrucción y de asfixia vital de Rusia en el mar Báltico, el intento de obstrucción y de asfixia vital de Rusia en el océano Ártico, el intento de obstrucción vital y de asfixia de Rusia en el mar Negro por parte de la OTAN. ¿Qué es? ¿No es intervención? Y cuando se dice es un orden basado en reglas, sí, las que dicta desde Washington. Y cuando luego se habla, ya para terminar, que también el Medio Oriente es interés de la OTAN, África es interés de la OTAN, Indo-Pacífico es interés de la OTAN, y que China es el otro gran enemigo, porque se le está marcando condiciones, por eso han reaccionado por parte de China. Yo terminaría con una frase que es la que ha dicho un ex primer ministro australiano, ojo, ex primer ministro australiano, que es un aliado de los Estados Unidos y del Reino Unido, de la AUKUS, Paul Keating, y ha llamado a la OTAN, ha dicho que la OTAN es un veneno malicioso, y lo ha dicho así, la OTAN es un veneno malicioso, incrementa, y esto lo digo yo, las actividades terroristas, desestabilizadoras en cualquier parte del planeta, hace honor de ataques cibernéticos, ataques a instalaciones, oleoductos, gaseoductos, puentes, centrales nucleares, y se sigue llamando Organización del Tratado del Atlántico Norte, Organización de Defensa. Pues este ministro, exministro, ha puesto de los peligros que es buscar este otro frente de obstrucción y de aislamiento a China, que ha sido el último punto de la cumbre de Vilnius. Pues o sea, parece que eres el asesor principal de la OTAN ahí en Vilnius, o sea, tienes todo el programa desmenuzado, analizado, hecho pedacitos para que lo podamos entender. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, muchísimas gracias por haber hecho pues prácticamente esta gran investigación, porque finalmente no eres asesor de la OTAN, pero parece ser que tienes toda la información ahí, y gracias, y varias cosas que me iban saliendo en la cabeza. Digo, bueno, pobres españoles, ¿no? También pobres españoles, estos que seguramente alguno de los que nos está viendo tiene un amigo, un familiar. No entiendo cómo el señor Pedro Sánchez, tu presidente, Javier,
se comprometió a enviar casi un millar de soldados españoles porque quiere liderar el grupo de combate allá en Eslovenia, para defender la causa y defender la patria de la Europa y de la amenaza rusa, ¿no? O sea, qué tragedia, ¿no? Qué tragedia para todas esas familias españolas, y más si algunos se creen el cuento. Por otro lado, también a mí me gustaría meter nada más ahí la duda, porque yo creo que es mucho más macabro y más siniestro de que Estados Unidos quiera o no ganar, sino que creo que las corporaciones, desde que descubrieron el negocio de la guerra, si te fijas bien en la historia de las guerras, no hay desde el siglo XX un ganador fuerte, un ganador de guerras verdadero, que digas, este es el que ganó la guerra. Es que no hay. Y entonces eso me produce la duda de que probablemente las guerras están hechas para no ganar, sino para perderlas a medias. Y pues expertos nosotros en Oriente Medio vimos cómo el hecho de no ganar la guerra del Golfo le deja 10 o 15 o 30 veces mucho más ganancias a Estados Unidos que haberla ganado. Es decir, ir, sacudir el avispero y luego retirarse y dejar a unos soldaditos estadounidenses para que los estén matando ahí poco a poco, y con ese pretexto venderles constructoras, contratistas de armas, contratistas de ejércitos privados que para cuidar el orden, y dije que para cuidar el orden para burlarme de esto, contratistas de cómo hacer puentes, la reconstrucción, y siguen inyectando más discordia y inflamando la región y desmembrando todo. Y entonces, obvio, a lo mejor, digo, es mucho más siniestro de creer que no pudo ganar Estados Unidos. No, es que lo programó para seguir sangrando por años. Y ve cómo está Siria, sigue destrozada. Y ve cómo está Irak, sigue destrozado. Y las bases de Estados Unidos siguen ahí, que si hubieran ganado la guerra, por ejemplo, en Irak, pues luego ¿qué? Es como un paquete gigante y tendrían que gastar mucho en inversión, en educación, en escuelas. No, mejor déjalo destrozado y que se siga. O sea, ya han pasado 20 y tantos años y sigue destrozado. Y sigue ganando Estados Unidos, y siguen las bases de Estados Unidos ahí. Y si te fijas, incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues no hay un ganador que digas quién ganó la guerra mundial. Estados Unidos dice que es Estados Unidos y los aliados, pero también Rusia la ganó. Entonces, pero tampoco se puede decir que Rusia fue el único ganador, sino que parece ser que el negocio de las guerras, este dirty business que tú estás denunciando, está presente, y parece que eso es lo que le quieren hacer a Ucrania. Tercer punto que me iba saliendo con tu intervención brillante, de verdad, es que, pues sí, no me gusta usar la palabra estúpido, pero pues es que no hay de otra, hay que usarla. Y todos los presidentes, incluido el tuyo, que me gusta decirlo, Pedro Sánchez, pues son muy estúpidos al decir que la OTAN no ha entrado en Ucrania y que no hay una guerra entre Rusia y la OTAN. Pero ellos mismos dijeron que si no fuera por las armas de la OTAN, pues Ucrania estaría hundida, ¿no? Entonces, el hecho de que no veamos públicamente o directamente en televisión un soldado de la OTAN matar a un soldado ruso o al revés, eso no quiere decir que no hayan entrado. Entonces se me hace verdaderamente estúpido de los presidentes de Europa y de los primeros ministros de Europa decir que la OTAN no ha entrado a Ucrania, pero ni siquiera por la puerta trasera, por la puerta delantera. Es que sin las armas de la OTAN, sin la inteligencia y la logística que le han suministrado de la OTAN a Ucrania, pues Ucrania estaría perfectamente perdido. Y vámonos al siguiente punto que nos dijiste, porque ya pues nos has explicado todo este rompecabezas. A mí me preocupa mucho que haya muchos pensadores o que se digan intelectuales y que trabajen en grandes think tanks y en realidad atisben y provoquen y promuevan la locura de la guerra. ¿Qué es esto de la locura de la guerra en estos hubs de pensamiento y think tanks, Javier, que también nos pusiste a tratar?
Pues muy claro, es decir, juegan con los intereses particulares primando sobre los intereses de la nación. Eso en derecho se llama conflicto de intereses. Voy a ponerte un ejemplo. Existe una revista unida a un think tank, por ejemplo, una publicación llamada Político, que el 5 de julio de pasado hacía una carta de 46 expertos. Ojo cuando hablamos de los expertos, y rascamos un poco cuando nos dan a conocer los expertos, porque durante la pandemia nunca supimos quiénes eran, al menos en España, los expertos. Aquí yo he sabido quiénes eran los expertos y me he preocupado de saber cuál es la calidad de los expertos. Publican una carta en la cual pedían la membresía de la OTAN, en la cual pedían además más armas para Ucrania, en la cual decían que había que acabar con Rusia sí o sí, porque ya estaba debilitada. Sí, bueno, cuando hasta se hacen con un misil británico, pero bueno, el fanatismo y la propaganda, cuando lo que se quiere es encubrir los verdaderos intereses, que son intereses particulares, yo te voy a demostrar que en esta carta que firman 46 expertos, que la ha publicado responsiblestatecraft.org, he visto en esa carta que de los la mitad, al menos la mitad, que he podido llegar hasta la mitad, de los que piden que se vendan más armas, ocupan puestos en organizaciones vinculadas a la industria de las armas. Es decir, ¿qué tipo de expertos o analistas dan un medicamento estando en la industria que fabrica ese medicamento? Y lo digo medicamento, lo pongo en el sentido ahora de el arma. Es decir, de estos 46 expertos, más de la mitad, y voy a poner nombres y apellidos, que dicen que hay que vender misiles de largo alcance como los ATAC-MS, aviones de combate, más tanques occidentales, un pack de asistencia integral, misiles de todo tipo. Pues bueno, uno de los primeros signatarios de la carta se llama Stephen Biegun. Este Stephen Biegun, ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, es ahora vicepresidente senior de políticas públicas en la compañía Boeing, y es uno de los que firma la carta. Otro más, os voy a poner varios ejemplos. El general retirado Wesley Clark es asesor senior, todos son asesores senior y expertos, de la Junta de la Compañía de Misiles Estratégicos y Tácticos y de lanzamiento de cohetes llamado Vaya Space. Ellos están entre los 7, hay 7 signatarios que tienen además consulting propio, trabajando para industrias armamentísticas. Hay otros 9 signatarios con cargos en el Consejo Atlántico, en el Atlantic Council. Hay una vicepresidenta, una señora Paula Dobriansky, que es vicepresidenta y de la Junta Directiva del Consejo. Y bueno, cuando he dicho del Atlantic Council, ahí está la Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics. Es decir, son asesores expertos, pero trabajan para estas empresas. Esta Paula Dobriansky, que tiene el Scowcroft Center for Strategy and Security, dice, no, es experta en... Pues bueno, ha sido ex subsecretaria también de Estado, porque salen de la política y se meten en las industrias armamentísticas y luego son los expertos que dicen lo que hay que hacer para asuntos globales de Estados Unidos. Otros 5 más, que voy a decir algunos nombres, trabajan en think tanks como el Hudson Institute, el George W. Bush Institute. Todos los presidentes o los que han querido serlo también se forman institutos de opinión. McCain Institute, el Center for a New American Security, el Center for Strategic and Budgetary Assessment. Por ejemplo, Eric Edelman, ex subsecretario de Defensa en el año 2005-2009, y ya voy diciendo varios, concretamente pide también que se entregue y está a favor de las armas de racimo, ¿cómo no? Pues bueno, a pesar de todos esos esfuerzos de gasto, como tú bien dices, en la región de Zaporizhia, hace escasas horas, el ejército ruso ha recuperado lo que decía antes, un misil de crucero franco-británico Storm Shadow, es un misil de crucero aire-tierra que cuesta la friolera cada misil de 2,5 millones de euros,
pues lo han cogido los rusos y lo están desmontando para inutilizar ese tipo de misiles que cuestan 2,5 millones. Por lo tanto, estas decisiones de Estados Unidos ahora, de esto, cuando yo decía lo de las armas de racimo, permíteme que diga para terminar este punto que el país más contaminado, lo decía al principio, es Laos. Todos los días los civiles de Laos corren el riesgo de resultar muertos o mutilados por restos explosivos de un legado de bombardeos USA que se hizo a partir de 1964, tenía yo 2 años y tengo ahora camino de 62, y durante 9 años los Estados Unidos, con otros POTUS, llevaron a cabo 600.000 misiones de bombardeo sobre Laos. Ojo, Laos no era parte de la guerra del Vietnam, pero como era la frontera donde se suministraban armas o se refugiaban las tropas de Vietnam, pues si hay que matar a civiles laosianos, se les bombardea con 600.000 misiones de bombardeos que han destruido más de 10.000 aldeas a día de hoy, todavía perjudicadas muchas aldeas. Estas bombas de racimo se lanzaban en aviones o disparadas del suelo o desde el mar, que liberan, como he dicho, docenas o incluso cientos de minibombas llamadas submuniciones a mitad de camino que pueden cubrir un área de varios campos de fútbol. Hubo 50.000 personas desde entonces mutiladas, aparte de miles de muertos, en un territorio, repito, que no era parte de la guerra del Vietnam. Eran víctimas colaterales, esa palabra tan angloamericana. En Laos se estimaron desde el año 64 que cayeron 80 millones de bombas de racimo, 80 millones de bombas. Por eso me extraña que las Gretas, los Gretos y los Gretines no digan nada sobre la contaminación que hacen de más de 1.000 kilómetros de terreno cada vez que cae una, de bosques, arrozales, de pueblos, de escuelas, de caminos. Estados Unidos lanzó en Vietnam, que estaba en guerra, 270 millones de estas bombas, pero el Tratado de Oslo lo prohibió desde el 2008. Naciones Unidas, la Asamblea lo ratificó. Toda la Unión Europea está obligada por este tratado. Y a pesar de esto, a pesar de las muertes, mutilaciones y contaminaciones, ¿dónde están los ecologistas del mundo, repito, y los Greta? ¿Tenéis algo que decir o no estáis subvencionados para decir nada? Pero es que no van a hablar en contra de los que le pagan, hombre. No, y las asociaciones de derechos humanos tampoco, y los miembros de batucadas no tocan por ahí ahora por las calles que esto es un asesinato. Pues no, tenemos un gobierno socialista, como tú dices, socialista y de integración de izquierdas en España, y las bombas de racimo se piensan que, bueno, que como van a caer en Ucrania, ellos seguirán comiéndose sus racimos de uvas, mientras que en otros le caen racimos de bombas. Bien, esa me gustó, Mientras me como mis racimos de uvas, te aviento racimos de bomba o bombas de racimo. Oye, Javier, estamos con mucha curiosidad las obras de arte que nos enviaste y nos tienes que explicar, pero antes, sí, déjame poner aquí que Shadi nos ordene poner la fotografía meme, primero la fotografía meme del pobre de Zelensky, oye, y que tú nos enviaste. Qué trágico, ¿no? ¿Qué te dice eso, Javier? ¿Qué ves en ese meme? Ahora vamos a poner la original después, pero con la escoba ahí, ¿qué te dice? ¿Qué te deja? Porque es Vilnius, la reunión, la cumbre. Se me ocurre ver la soledad del tonto útil, que le importa poco el bienestar de su población. La otra soledad en otra esquina es del Macron compungido tras los sucesos que comentábamos la semana pasada. Vemos que hay esposas y esposos de presidentes y de jefes de Estado que no sé por qué van a esas cumbres. Y digo esposas y esposos.
y como si fuesen fiestas de sociedad. Veo una hoguera de vanidades, veo en una parte al que tú dices y llamas mi presidente, su esposa, por detrás el pelo blanco de Josep Borrell y el ministro de los Países Bajos, Rutte, un derechista, conversando en círculo amigablemente, y el Rien ne va plus de la hoguera de las vanidades. Y las otras dos señoras que creo que son presidentas de estados, Finlandia y Estonia, o sí, creo, y están allí pues hablando de lo bien que se pasa. Podían haberlo celebrado esta cumbre en un bosque cercano donde se asesinó a más de 100.000 judíos por parte de los nazis unidos a los extremistas lituanos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubiese sido más apropiado en ese círculo macabro de hablar de cómo crear más muerte, y mientras me como las uvas y el champán van a tirar bombas de racimo sobre las cabezas de los ucranianos. Sí, sí, pero bueno, a ver, qué trágico, ¿no? Aclaramos, esa es una foto original, es igual, solo que es un meme porque Zelensky efectivamente estaba ahí parado, o medio caminando, y le pusieron una escoba en sobreposición como meme, pero creo que es muy elocuente justamente para lo que estamos denunciando y lo que tú estás diciendo. Ahora sí, Javier, a ver, nos enviaste Los lisiados de la guerra de Otto Dix. ¿Por qué? ¿Y qué es esto? Pues os he pillado dos cuadros que, si es posible, los comentaré rápidamente los dos. Ambos son de Otto Dix, cuyo nombre completo era Wilhelm Heinrich Otto Dix. Aquí realmente vemos, es en el periodo de después de la Primera Guerra Mundial, un periodo muy parecido al actual, el desorden que representó la esencia de esa sociedad burguesa corrupta y de estados enfrentados, con incluso partidos socialistas votando créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial, y donde a partir de entonces ya nada es humano. En ese cuadro que estamos viendo ahora, Otto Dix, que pertenece a una corriente que bebe del expresionismo alemán, pero que crea junto con George Grosz una nueva corriente, la llamada Neue Sachlichkeit, o Nueva Realidad. Este cuadro, por cierto, fue destruido por los nazis porque lo consideraban pintura decadente. A mí me entusiasma. Solo se puede observar un grabado que existe, pero es grabado, no es óleo, en el MoMA de Nueva York. En este cuadro, Otto Dix, que se había alistado muy entusiasmado en la Primera Guerra Mundial del año 14-19, abrazando una interpretación, una cierta lectura para mí del periodo de entreguerras europeo, una lectura de Nietzsche muy perversa, porque pensaban que con la destrucción se podían renovar, es decir, las esperanzas de la renovación a través de la destrucción. Pues la experiencia que vivió en las trincheras, la horrible brutalidad del frente, donde fue herido varias veces y que lo devolvieron a una visión mordaz de la humanidad. Este hombre, que había estudiado en la escuela de Dresde, en la Bundeswehrschule y luego en la Hauptschule, y se alistó y creó con George Grosz después de la Primera Guerra, durante y después de la Primera Guerra, este movimiento, la Neue Sachlichkeit, son observadores atentos de la decadencia, de la desigualdad social subyacente de la posguerra, que va más allá de los ideales abstractos y de la espiritualidad del expresionismo, para retratar las secuelas y la miseria social derivada no solo de crisis económicas, sino de la guerra. Vemos con un humor cáustico unas figuras muy caricaturescas, exageradas, es una sátira social. Vemos antiguos soldados dependientes de máscaras de cuero en la cara, en el rostro, destrozado, o en prótesis, en bastones, en muletas, en piernas ortopédicas. Hay un humor cáustico que pasa por delante. Además pasa, si lo bajáis un poco la imagen, arriba hay una palabra que es Schuh, que en alemán es Schuhmacherei, que es zapatero,
es el escaparate, se ve una bota y hay superpuesto arriba un brazo en actitud de mando, una bota y un ideal de belleza o de soldado, como si la guerra, la muerte nos hace mejores hombres. Eso es la parte de arriba, cómo nos venden la moto, y la parte central, cómo salen los cuerpos y las almas de esos lisiados de la guerra, símbolos de la desintegración y de la desilusión engendradas por ese peligro que es la utilización, la manipulación de los llamados orgullos nacionales, y que muchas veces tapan intereses particulares de sucios negocios de armamento. Terminaría desapareciendo este maravilloso cuadro a manos. En el 1937 se hizo una exposición de lo que los nazis consideraban Entartete Kunst, arte degenerado, que la hizo el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, y el organizador artista Adolf Zippler, en el Instituto Arqueológico de Múnich. Pues bien, de este arte degenerado, como todo es negocio para todos estos hacedores del mal, hubo pinturas, 1004 pinturas y 3.825 grabados que fueron quemados en el año 39, como se quemaron libros. Quien quema arte, quien quema libros, es algo más que un bárbaro, es un destructor de la vida. Pero es que además muchos se escondieron y se negociaron para después de la guerra hacer negocio, y esto no puedo decir más, incluso muchos nazis haciendo negocios con judíos para poder sobrevivir en esa posguerra que les acogió en Europa Occidental, incluso como miembros y directores algunos de la OTAN. El segundo cuadro, si lo podéis poner... El tríptico, ¿no? El tríptico, en este es también de Otto Dix, y se ve claramente, es un tríptico que tiene una parte baja, que luego lo explico. El tríptico hace mención a la técnica pictórica que recuerda a los viejos maestros del arte cristiano. Sabemos que en las crucifixiones de Jesús, en el arte medieval y en el arte renacentista, incluso en el arte renacentista flamenco, se ven trípticos donde la parte central es la crucifixión de Jesús y las partes laterales los que acompañan. En el panel lateral izquierdo vemos la guerra, es decir, vemos entre neblina una fila aparentemente interminable de soldados que marcha hacia la batalla en esas volutas de niebla y bajo un cielo matutino rojo sangre. Vemos el cielo rojo sangre, vemos la niebla, la luz del amanecer se refleja en los cascos, solo hay una cara que no está muy clara, las otras permanecen anónimas y por ende representan a todos nosotros, a todos los que nos llevan como soldados a la guerra, esas víctimas anónimas. Cientos de ellos se acercan al espectador desde una gran distancia. Es una construcción pictórica si trazamos una V, es decir, haciendo el punto de lo más lejano hacia lo más cercano, el punto de inflexión en el espectador, es extremadamente eficaz esta forma en V para ver la variedad infinita de cascos, de armas, y los dos hombres en el centro de la imagen cargan con mochilas. Uno se gira hacia el otro, viéndose solo, se le ve solo un ojo y se ve una bota y una cantimplora. La parte izquierda, termino, ya nos indica simbólicamente el inicio del Vía Crucis, de esta crucifixión a la humanidad. Como Jesús, los propios soldados llevan sus armas, su cruz mortal, en un orden cuasi perfecto. En la parte central, que es la que estamos viendo ahora, si se puede centrar, en cambio y en contraste, ya nada humano es perceptible. Ya no vemos nada humano. Es desgarrador, en vez de un santo, vemos empalado a un esqueleto con la boca bien abierta y con el dedo apuntando el esqueleto como si quisiera dar una advertencia. Hay además el esqueleto, la única bota que conserva, le liga, le conecta a lo que suelen hacer los soldados de la izquierda cuando están en el frente, cuando mueren en el campo de batalla, las botas que se pueden aprovechar se las retiran a los muertos.
El dedo del hueso señala un paisaje en ruinas que vemos al fondo, lleno de cráteres en el que ya no hay vida. Esas bombas de racimo lo que van a hacer. La gente, la ciudad, la vegetación, los humanos, los animales y las plantas son todo destruidos. Esto, la mayor parte del panel central se compone, si lo vemos ahí, de intestinos que están en rojo y de personas desmembradas. Incluso los sacos de arena y una máscara de gas no pueden ya hacer nada para contener la matanza. El dedo del esqueleto también señala al muerto, cuyas piernas perforadas sobresalen. Vemos las piernas del muerto arriba, hacia arriba, recordando a un Jesús crucificado que está al revés. Muestra el terror, la naturaleza monstruosa e implacable de la guerra. Y para terminar, diría, me voy al panel derecho. En el panel derecho, un soldado cuyo rostro tiene los rasgos del pintor de Otto Dix, arrastra a un hombre herido fuera de la zona de muerte, fuera de la zona de guerra, mientras que otro superviviente con casco, le vemos el superviviente con casco abajo, intenta salir de ese infierno. No se dan cuenta que ya prácticamente no usan cascos los demás, ni uniformes, y no se dan cuenta de que están pisando cadáveres, están pisando un cadáver sobre el que van caminando. Hay además un tronco de árbol detrás de ellos, carbonizado, que atraviesa lateralmente este lado derecho. Es un paralelismo también simbólico con el descendimiento de la cruz. Los hombres, alistados nuevamente, se identifican con Cristos. El entierro de Cristos se representa, y ya vamos a la parte final del cuadro, la parte de abajo, que es un tríptico con predela. La predela es la parte inferior de un tríptico. Si lo bajamos el cuadro, vemos una parte pequeñita, que es como un sarcófago. La predela es la parte inferior de un tríptico. Hay dos soldados representados. El más cercano al espectador tiene un bigote rubio y recuerda al soldado apenas visible de antes en la parte derecha, al que se le veía poco. Parece estar dormido, pero no está dormido, está muerto, con la cabeza sobre su mochila. En la parte posterior está con la cabeza sobre su mochila, y en el uniforme, digo que está muerto porque si miramos el uniforme y viéramos el cuadro que está en Dresden, el uniforme está perforado en dos lugares a la altura del pecho, y el que está a su lado, el que yace a su lado, tiene los ojos vendados. Es el símbolo de la desindividualización. Faltan las botas del último soldado, seguramente por lo que he explicado antes, y vemos también a los pies, en negro, vemos ratas a los pies de los muertos. Un sudario que está arriba envolviendo rojo sangre da la sensación o transmite la sensación claustrofóbica de un sarcófago. Y la paja que aparece para terminar en la esquina delantera derecha da fe en esta predela de que es el establo donde nació Jesús. Es decir, hemos acabado con la esperanza, hemos acabado con la vida, hemos acabado con el amor entre los hombres, con el amor entre las personas, porque hemos caído en el negocio de la guerra. Pues no me queda más que aplaudir, Javier, de verdad, qué interpretación y qué deconstrucción del cuadro haces tan magnífica. No me gusta echar flores, sino yo creo que vienen del sentimiento real. Javier, gracias por estar aquí. Y además lo que dices, creo que me cae como anillo al dedo para hacer un remate final y acabar el programa diciendo que con las obras maestras que nos trajiste el día de hoy, con la explicación, análisis e investigación que hiciste de la gran cumbre de hipocresía de Vilnius, de la OTAN, y con todos los datos que nos das de este negocio de la guerra, de este negocio sucio, de este dirty business, parece ser, yo diría, como un también dibujo, un boceto, un apunte, que los dueños de estos negocios sucios
de estos negocios de la muerte, de estos negocios de la guerra. Los dueños parece ser que están atrapados en la miseria y en la porquería del ser de Tomás. Para nuestros amigos medievales, no estoy hablando de Tomás de Aquino, sino que estoy hablando del Tomás que vive en la miseria, que no sabe qué hacer, atrapado en la criminalidad de no distinguir entre el peso y la levedad. Y hablo del personaje que te has de acordar de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Un Tomás que además nos remite a lo que tú estabas diciendo, a la interpretación del eterno retorno de Nietzsche, en donde para Tomás la existencia pues es como inútil, y si es así la de sí mismo, pues la de los demás se convierten en juego, en piezas de juego donde juega y donde maltrata, donde humilla y se humilla a sí mismo, y la historia se vuelve a repetir como las guerras que han provocado estos desgraciados dueños de los dirty business. Hay que salirse de esa enfermedad criminal que nos retrata mucho, y quise cerrar con esto porque en esta semana también murió el escritor Milán Kundera, y que esta obra también hay que tenerla presente. Nunca nos debatamos o tengamos un debate entre la levedad y el peso, porque eso nos hunde más y nos lleva a la miseria, esa en la que están atrapados, creo yo, los dueños de este negocio sucio. Abrazos, hermano, un gran placer tenerte siempre, y qué obra maestra la que nos has traído el día de hoy. Gracias, Javier, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, y nos vemos hasta la próxima.